Yo quiero compartir algo bien interesante, el cual yo creo que va a ser de bendición para muchas familias. Y yo quisiera que todos los que están ahí conectados tomaran un minuto de atención porque esto va a edificar a alguien grandemente. Yo quiero leer, usar de fundamento, el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 en adelante. Esta historia está muy linda porque vemos muchos panoramas abiertos, sobre todo una familia atacada, que quizás la cabeza de la familia pensó que no volvía a recuperar el bienestar o la estabilidad de su familia. Sin embargo, vimos como un hombre que puede arrodillarse, puede hacer que Dios se ponga de pie. Y eso se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Leemos en el nombre de Jesús su palabra y dice así: Al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región de Negueb y que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí. En pocas palabras, le tomaron la familia a cada cabeza de hogar que vino de trabajar. Alabado el nombre de Dios. Y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas e hijos habían sido llevados cautivos. Y David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneros o prisioneras la esposa de David, la de sus hombres. Dice el versículo 6, David se angustió, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y David y sus soldados y se puso en confianza y puso su confianza en el Señor, su Dios. Entonces dijo el sacerdote a Abiatar, le dijo David: tráiganme el éfod. Alabado sea el nombre de Dios. Esta historia está bien interesante y lo primero que yo quiero compartir, mis hermanos, es la causa, primero, por qué David llega a estar a Siclag, que es como una aldea en la tierra filistea. Y David llega a estar ahí en ese lugar a causa de que sabemos que Saúl lo estaba persiguiendo. Entonces vemos que David se esconde en muchos lugares, se esconde en la cueva de Adulam y Saúl lo encuentra para matarlo. David sale de ahí, se esconde en otro lugar y Saúl lo encuentra. David dice: ¿a dónde más huiré? Se esconde en otro lugar y David lo encuentra. El hombre dice: bueno, pareciera que en todo lugar que me escondo en Israel, el hombre me está encontrando. Y de repente David dice en su corazón, dice: nada me será mejor que salir de Israel y entrarme a esconderme en otra tierra, y esa tierra era la tierra filistea. En pocas palabras, ahí vemos algo muy interesante que está aconteciendo, y es que muchos años atrás nos damos cuenta que Dios había enviado a Samuel para ungir a David como rey de Israel. En pocas palabras, a mí me llama la atención lo que está ocurriendo con la vida de David, porque al parecer no es el propósito de Saúl, quizás no siquiera es matarlo, sino solamente sacarlo de la tierra, la cual se le había entregado en sus manos. En pocas palabras, si David fue ungido para ser rey de Israel y lo provocan a salir de Israel, entonces era como que estuviera abortando su propósito. Es decir, tú no puedes ser el presidente de Salvador si tú no vives en El Salvador. Tú no puedes ser el presidente de México si tú no vives en México. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Satanás quizás no tendrá el poder en muchas ocasiones de arrebatarte la promesa que Dios te dio como familia, pero él va a hacer que tú la sueltes. Él te va a provocar y te va a perseguir. Quizás Satanás o Saúl dijo: bueno, quizás no puedo hacer que él suelte el propósito, que él suelte lo que yo le entregué, pero puedo hacer que lo suelte él mismo si le causo fatiga, persecuciones. Entonces David por un momento se siente tan angustiado de lo que está viviendo que decide salir de Israel por la persecución y abandona lo que Dios le ha entregado. Lo ungieron para que gobernara sobre Israel, lo ungieron para que sea el próximo rey de Israel. Sale de Israel a pesar de la persecución, y ahí hay un principio muy interesante el cual quiero destacar. Dios le entrega el reinado de Israel, pero en el mismo lugar que Dios en el mismo lugar que Dios le entrega eso, en la misma promesa que Dios le da, ahí mismo lo están persiguiendo, ahí
mismo lo están atacando. Eso me da a entender a mí que el hecho de que Dios te haya prometido algo, el hecho de que Dios te haya entregado algo, no quiere decir que ese algo no va a tener dificultades o no va a tener quizás obstáculos, problemas, adversidades en ese algo que Él ya te entregó. Es muy extraño porque al parecer nosotros creemos que lo de Dios trae paz. Ay, santo. Pero eso está muy interesante. Sí, porque a menudo predicamos lo de Dios trae paz, pero Dios le entregó a David, Israel, serás el rey de Israel, pero él no tenía paz en Israel. No sé si me doy a entender. Es decir, hay gente que cree que porque está viviendo una persecución, una aflicción, una guerra, una angustia, una enfermedad en su iglesia, dice, no, esta iglesia aquí no es de Dios porque aquí hay mucha guerra, mucho obstáculo. No sé si me doy a entender. A veces creemos que porque Dios prometió algo, dijo algo, te favoreció con algo, con ese hombre, con esa mujer, con ese matrimonio, con esa familia, con ese ministerio, y creemos que todo va a estar bien, que el hecho de que Dios está en un lugar no quiere decir que no va a haber problema. Eso creemos. Sin embargo, lo ungen para que sea el rey de Israel, pero en Israel mismo, en el cual él va a gobernar, lo están persiguiendo. Es como, por ejemplo, cuando a veces decimos no tomes decisiones si no sientes paz. ¿Por qué? Porque en Dios hay paz. Pero yo me pregunto, ¿tú crees que Abraham tenía paz cuando le dijeron sacrifícame tu hijo? ¿Tú crees que Nehemías tenía paz cuando le dijeron ve donde Pablo y háblale? Nehemías no tenía paz. Nehemías dijo, pues espérate, ese hombre es un asesino, me va a matar. No sé si me doy a entender. ¿Tú crees que tenía paz Jesús cuando iba a ser crucificado en la cruz, que un día antes dijo, pasa de mí esta copa? Entonces, a menudo decimos, no tomes decisiones si no sientes paz. Pero, mi hermano, hay decisiones que sí son correctas, que son de Dios y no traen paz, traen miedo, traen angustia, porque es difícil, alabado sea Dios. Pero sin embargo, a pesar de la tormenta, a pesar de las dificultades, a pesar de que no sienta paz, es la decisión que Dios te dice, tómala, alabado sea Dios. Hay decisiones de Dios que sí traen paz, pero hay otras que no traen paz, que traen desesperación, que traen dudas, que tú dices, wow, pero si obedezco a Dios, ¿qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con esto si le hago caso? Pero sin embargo, hay cosas que quizás no te turban, te dan persecuciones, pero Dios está ahí. ¿Alguien me está entendiendo? Sí, amén. Los discípulos estaban en la barca con Jesús y yo pensé que el hecho de que Jesús estuviera en una barca eso indicaba que había una aseguranza en la barca, no sé, que el mar tenía que respetar la barca. Sin embargo, la barca que estaba siendo casi ahogada o derribada era la barca en la que estaba Jesús. O sea, el hecho de que Jesús esté en un lugar, en una vida, en un matrimonio, no quiere decir que ese matrimonio no va a presentar dificultades. Se estaban hundiendo, pero hay una esperanza. Dios no va a evitar quizás que te ataquen, pero Él va a evitar que tú mueras en ese ataque. Y David sale por la persecución de Israel, y cuando él sale llega a vivir con los filisteos y dura muchos años viviendo con los filisteos. Y ahí hay un principio muy importante, porque él empieza a trabajar para ellos. David era muy experto con la espada. El hombre en esos tiempos se utilizaba, Juan Carlos, se utilizaba lo que era la conquista. Ellos salían a diferentes lugares a conquistar, derribaban muros, saqueaban y traían las pertenencias al pueblo. Como ya él no vivía en Israel, todo el botín que él tomaba de otros lugares donde iban a pelear, ya él no lo llevaba a Israel, ahora él lo llevaba a la tierra filistea. En pocas palabras, David, por la persecución, por huir, salió de la tierra que Dios le asignó, y ahora está usando sus habilidades de combate, su energía, su juventud y su salud, le está utilizando para darle beneficio al pueblo incorrecto. Él no está viendo resultado, todo el resultado de los dones, de la energía, de las habilidades de guerra, se le está dando a Israel, cuando Dios le dio esos talentos, esos dones, para que fuera de bendición para Israel. Pero ahora todo lo que él está obteniendo, quien se está beneficiando de su vida, de su juventud, de sus habilidades de guerra, es Israel, porque todo lo que él obtiene, toda la victoria, se la acreditan a la tierra filistea, porque ahí es que él está viviendo. Y eso a menudo sucede donde vemos padres de familia, vemos hombres que tienen una familia muy hermosa, pero Satanás lo ha atacado y lo ha hecho huir de su familia. Y ahora el dinero que obtienen en su trabajo se lo dan a una mujer que ni siquiera es su esposa, o lo gastan en bebidas, o en la discoteca, o en diferentes lugares, cuando tienen su tierra que Dios le dio, que está pasando necesidades. Y Dios le dice, hombre, ese don, ese empleo que te di, no es para que lleves ese dinero a la barra, no es para que lo lleves a esto, es para que lo lleves a tu tierra, a tu hogar. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén.
Pero David en un momento experimenta una crisis, quizás una de las crisis más emblemáticas dentro de la que luego pierde su hijo y todo eso. Y la crisis que experimenta David es muy interesante, porque un día él llega de trabajar, se podría decir, si lo podemos traducir a este lenguaje actual. Él llega de pelear y se va a su casa como que nada está pasando con sus soldados. Y cuando llega se da cuenta que le quemaron la casa, todas sus pertenencias, y le secuestraron la esposa, los hijos de sus soldados, y todo se le fue quitado. Y un día yo le dije a Dios, yo dije, wow, qué extraño, porque David no está haciendo nada malo aparentemente. Él está trabajando, él está, no sé, proviendo donde él vive. Sin embargo, Satanás le da un ataque, los amalecitas le quitan todo y empiezan a quemar todo. Y yo decía, wow, ¿por qué tú permitiste, Dios, que el hombre le invadiera en su territorio, le quemaran todo y que lo perdiera todo? Porque aparentemente perdió todo. Poderoso Dios. ¿Por qué? Yo decía, wow, ¿por qué tú permites eso? Y ahí donde Dios habla en mi vida y me dice, David, yo tengo compromiso con proteger y guardar a aquellos que están en el lugar que yo le dije que estuviera. No sé si me doy a entender. Yo recuerdo que cuando estuve más jovencito, yo vi una película donde había un marín del ejército de los Estados Unidos que lo llevaron a un país asiático. No sé si era Japón o China. Y los estadounidenses tenían una base militar en Japón. Entonces ellos le dijeron, mira, tú puedes hacer todo lo que nosotros te indiquemos, tú vas a ir a la guerra y todo, pero no te salga de esta base, porque aunque están en Japón, la base militar es de estadounidense. Entonces el hombre empezó a hacer y a hacer, lo empezaron a perseguir, y él por error tuvo que salir un poco de la base militar en Japón. Cuando él sale y pide refuerzo a los Estados Unidos, que le envíen helicóptero y todo eso, los estadounidenses lo llaman y le dicen, nosotros no podemos defenderte, no podemos enviar armas, ni enviar helicóptero, ni nada. Vas a tener que defenderte tú mismo. Y él le dice, ¿pero por qué? Si yo trabajo para ustedes. Y ellos le dicen, lo que pasa es que nuestro compromiso en protegerte solamente está limitado a que estés en el lugar que nosotros te indicamos. Como tú saliste del lugar que tú deberías de estar, saliste de la base militar, nosotros no tenemos derecho a defenderte. Entonces él tuvo que hacer todo un esfuerzo para volver a su base, y ahí entonces él estaba dentro de las posibilidades y dentro del territorio donde lo podían defender. Eso me da a entender a mí que Dios está quizás atento a tu dificultad, hombre que me está escuchando, que Dios está atento a tu necesidad, listo y preparado para proveerla. Pero hay lugares donde Dios te indicó que estuviera, y cuando hablo de lugares no solamente me refiero a un lugar geográfico, también me refiero a un lugar, hablando en el sentido espiritual. Vuelve al lugar de la oración y ahí vas a ver la provisión. Vuelve al lugar de su presencia y ahí vas a ver la mano de Dios. Entonces, cuando vemos que a David le quitan todo, y aquí quiero entrar en unos puntos muy interesantes, vemos que todo se le ha quitado, pero hay algo, Juan Carlos, que me impacta. Que dice, escuchen esto, mis hermanos que me están escuchando. Esto cautivó mi corazón y hizo que varias lágrimas cayeran de mis ojos. Porque el hombre está devastado viendo cómo se le fue arrebatado la familia de sus guerreros. Todo se le fue quitado, todas las aldeas quemadas, todo lo perdió todo. Y al parecer su corazón pudo haber dicho, wow, a mí nada me sale bien. Y de repente dice la Biblia que le fue quitado todo, que le quitaron la esposa, los hijos de los guerreros. Pero hay un punto que la Biblia dice que me llama mucho la atención. Dice, sin embargo, no le habían dado muerte a nadie. Y cuando la Biblia especifica estos detalles, hay que ser bien curioso con esto. Porque la Biblia nos relata que le quitaron todo, le quitaron sus familiares, pero no le dieron muerte. Eso me da a entender a mí que Dios quizás no pudo evitar que lo atacaran, pero Dios evitó que lo mataran. Así es. Hay momentos donde quizás Dios no va a poder evitar ese ataque en tu matrimonio, pero de algo estoy seguro, Dios va a evitar que ese matrimonio muera con ese ataque. Amén, así es. Hay momentos donde quizás Dios no va a evitar que te quiten cosas que te pertenecen, pero Dios no va a evitar que eso que te quitaron produzca muerte. Dice, wow, qué lindo, porque es Dios como diciéndose, es Dios como luciendo su poder, diciendo, le quitaron todo, te secuestraron la familia,
Sin embargo, no le dieron muerte a ninguna. Y eso me llama la atención porque quizás hay gente que me está escuchando que está siendo atacada en su hogar, pero Dios no va a permitir que su hogar muera. Que está siendo atacado en su ministerio, pero Dios no va a permitir que ese ministerio muera. El hecho de que tú estés siendo atacado no garantiza que ese ataque te va a matar. En un momento yo estaba hablando con una mujer y que no era cristiana y era un poco como que no creía en Dios y en diferentes cosas, aspectos religiosos. Y ella me decía, ¿cuál es la diferencia entre yo ser cristiano y no serlo? Si tú como quiera te enfermas, yo también. ¿Para qué tengo que diezmar si tú diezmas y probablemente tu matrimonio no es perfecto y el mío tampoco? O sea, tú te enfermas, yo también. Tú tienes momentos malos yendo a la iglesia y yo también si no voy a la iglesia. Entonces a ti te pasa lo mismo que a mí, pero ella no entiende que hay una esperanza, hay una garantía. Es cierto que a mí quizás me dan la misma enfermedad que le da el impío. Quizás a mí que diezmo, que ofrendo, que me congrego, me dan los mismos malos momentos o las crisis que le dan a otro que no busca de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a otro quizás la enfermedad lo mata, a mí la enfermedad me ataca, pero Dios me mantiene vivo. No sé si le estoy predicando a alguien. Dios permitió quizás o no pudo evitar que le quitaran todo, pero pudo evitar que le mataran lo que él tenía. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice la palabra que luego que él empieza a observar todo lo que se le fue quitado, David empieza a llorar, porque se vale llorar. Se vale llorar. A veces contenemos tanto las lágrimas que se nos olvida que se vale llorar, que se vale perder ciertas cosas en el camino de nuestro propósito. Todo lo que él está experimentando fue simplemente por salir del lugar donde Dios, el lugar que Dios le había asignado. Y vuelvo y lo repito, no estoy hablando específicamente de un lugar geográfico, o quizás para otros sí, pero me estoy refiriendo a un lugar espiritual. Cuando te alejas del lugar de la oración, cuando te alejas del lugar de su presencia, cuando te alejas del lugar que fue asignado para ti, está propenso a que recibas ataques, a que tu familia sea atacada. Le quitaron la esposa, le quitaron todo. Tú puedes imaginarte, ahora escucha esto, el sufrimiento de los hijos de sus hombres y el sufrimiento de su esposa cuando fueron secuestradas. Le quemaron todo, la agarraron por el pelo, la metieron en un carrozal con caballos, la arrastraron, la golpearon. Todo eso porque el hombre del hogar se movió a un lugar incorrecto. Poderoso. Eso me da a entender que cuando tú te sales del lugar que Dios te asignó, del trabajo que Dios te asignó, del propósito que Dios te asignó, tú estás poniendo a tu familia en peligro. Su familia y la familia de sus guerreros quizás no tenían toda la abundancia en Israel, pero estoy seguro que estaban más protegidos en Israel que en la tierra que no le fue asignada. Lamentablemente por David salir del lugar que Dios le plantó, puso su familia en juego, puso su familia en peligro, expuso su familia a que los amalecitas lo atacaran. Y hay gente que quizás por malas decisiones, hay gente que quizás por menguar en la oración, porque la vida se le ha hecho difícil, no se está congregando como antes, se ha alejado de la iglesia, se ha alejado de buscar a Dios, está poniendo su casa y su familia en peligro, se la está entregando al divorcio, se le está entregando a sus hijos a la droga, a la promiscuidad y a diferentes amenazas que hoy en día atacan la familia. Sin embargo, solo porque quizás se movieron de la oración, se movieron a un lugar de frialdad. Pero sin embargo hay algo que me llama la atención, que Dios es tan misericordioso que le dio una oportunidad a David, a sus hombres. Mira, David dijo, búsquenme en medio de sus lágrimas, mandó a buscar algo. Y yo me imagino cuando él dijo búsquenme, que todos estaban en suspenso, que sus amigos guerreros dijeron, bueno, el hombre está mandando a buscar algo. ¿Qué será lo que va a mandar a buscar? Hermano, David era un guerrero. Tú tenías que tenerle miedo a David. Sí, yo sé que Pedro mochaba oreja, pero olvídate de Pedro. David mochaba cabeza, le mochó la cabeza a Goliat. El tipo era más violento todavía. Yo me imagino a David que después que le secuestraron todo, le quitaron la esposa, todo, el tipo tiene que estar
está agresivo, no sé, con ganas de matar unos cuantos. El hombre dice, el hombre se pone de pie, se seca la lágrima, los soldados le están mirando, están diciendo, bueno, se enojó el hombre, ay, prepárense, este tipo va a volar cabeza. Y David dice, búsquenme, quizás un hermano dijo, búsquenle la espada, no, no es eso, búsquenle, no sé, una lanza, no, no es eso, búsquenle la escopeta que el tipo va a tirar el tiro, no, no es eso. Todo el mundo está diciendo, ¿qué será lo que va a mandar a buscar? El escudo, porque el hombre es agresivo, el hombre quiere pelear. Sin embargo, dice, búsquenme el manto, búsquenme el éfod. ¿Qué? ¿Cómo, hermano? Estamos en momentos de venganza, estamos en momentos de accionar. David entendía que hay cosas, hay victorias que tú la obtienes con espadas, pero hay victorias que tú la obtienes con el manto. Bueno, lo voy a repetir. Mira, el manto representa el rey. Perdón, la espada representa al rey, el manto representa el sacerdote. La Biblia dice en Apocalipsis que Dios no ha constituido reyes y sacerdotes. El rey actúa con la espada, que simboliza la acción propia tuya. Pero el manto representa el sacerdocio, la oración. Dios no ha constituido reyes y sacerdotes. Hay cosas que Dios te manda a pelearla como rey, accionando, haciendo diligencia, peleando, siendo un poco rudo. Pero hay otras cosas que solamente se ganan y se obtienen como sacerdote. David dijo, esto primero tengo que filtrarlo por el manto antes de agarrar la espada. Y cuando él oró, Dios le habló y le dijo, levántate, porque lo que tú perdiste lo vas a recuperar. Pero ¿sabe algo? Dios no hizo, Pastor José, Dios no le trajo la familia. Esto está interesante. Dios no le trajo la familia, pero le dio la fuerza para que la recuperara. Porque Dios pudo haber hecho retroceder los caballos de los amalecitas y volverlo hacia él y que le pidieran perdón y decirle, perdónanos, esto te pertenece. Dios no le trajo lo que le pertenecía. Dios no le trajo ni no le devolvió lo que le robaron, pero le dio la fuerza para que él lo recuperara. Y yo vengo a hablarle a una madre, a un hijo, a un padre, a un hermano que quizá ha perdido muchas cosas. Quizá Dios no te lo va a devolver así por así, pero te dará la fuerza para que tú lo recuperes. Dios le dijo a David, ponte de pie, mi favor y mi gracia estará sobre ti, mi unción, mis manos. Tú vas a recuperar lo que te quitaron, pero necesitas levantarte. Y yo vengo a decirle a alguien, hermano, quizás te saliste del lugar de la oración, de la presencia o de un lugar geográfico en el cual Dios te plantó como una iglesia, un trabajo, un ministerio, y a causa de eso estás mirando ataques, estás mirando que tu vida se está cayendo a pedazos. Sin embargo, hay una alternativa. Si tú logras ponerte de rodillas, Dios se pondrá de pie. Si tú logras pasar tu proceso por el manto, David dijo, tráiganme el manto, yo necesito orar, yo necesito saber qué es lo que está pasando, yo necesito consultar a Dios. Y Dios le dice, levántate, porque tu familia volverá si tú te levantas. Y yo vengo a hablarle a alguien, tu familia será restaurada si tú te levantas. Tu familia será restaurada, tu casa, tu matrimonio, tus finanzas. Yo vengo a decirle a alguien, si tú logras ponerte de rodillas, vas a ver a Dios abrirse de manera sobrenatural, a darte la unción, la provisión, las fuerzas para que recupere. Le estoy hablando a alguien que como David quizá perdió muchas cosas, salud, perdió familia, perdió finanzas, perdió casa, perdió su oportunidad de empleo, perdió muchas cosas. Sin embargo, no me digas el tamaño de lo que perdiste, dime el tamaño del Dios que te dará la fuerza para que lo recuperes. David entendía que Dios podía hacer algo con él. Se puso de rodillas y dijo, tráiganme la vestimenta para orar, porque no es momento para llorar, es momento para conectarse con el cielo. Y yo le quiero decir a alguien que está conectado, hermano, yo no, quizás no tenga muchas palabras para decirte que Dios te va a traer lo que perdiste, pero yo sí tengo una palabra para decirte que Dios te dará fuerza para que tú lo recuperes. Aleluya. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, y yo quiero decirte que Él lo va a hacer. Hombre que me está escuchando en un vehículo, mujer que está ahí en tu sala, en la cocina, joven que me está escuchando, si tú puedes ponerte de rodillas, Dios se pondrá de pie. Si tú abres la boca, Dios moverá su mano. Alabado sea Dios. David agarró, recuperó su familia. Poco tiempo después volvió al lugar de su asignación, volvió a Israel, porque él entendía que él necesitaba estar en el lugar de su presencia. Y yo quiero decirte que no importa lo que quemaron, no importa lo que te quitaron, Dios está a favor de devolverte la fuerza para que lo recuperes.
Así que hombre y mujer que me está escuchando, es momento Poderoso de Dios. por un instante soltar la espada Yes. y agarrar el manto. Es necesario las aflicciones y la tormenta. Yo me di cuenta que era necesario que a Daniel lo entraran en el horno de fuego, porque ahí se iban a dar cuenta que Dios era que Dios era prueba de fuego. Que era necesario que a Daniel lo metiera con los leones, porque ahí se iban a dar cuenta que Dios era veterinario. Era necesario que Pedro lo dejaran hundir, porque ahí se iban a dar cuenta que Dios es profesor de natación. No sé si me está entendiendo. Entonces, la prueba van a determinar el poder de Dios. El nivel de tu aflicción va a determinar qué tan grande es tu Dios. Eso yo lo tengo bien seguro. Quizá Dios, y escuchen esto, la gente que me está escuchando, quizá Dios no pudo evitar que entras en el horno, pero se va a meter contigo en el horno. No va a evitar que te entren con los leones, pero se meterá contigo en los leones. No va a evitar que te hunda, pero va a meter su mano para sacarte. Dios quizá no te va a sacar del problema, pero Dios se va a meter contigo en el problema. Amén. Dios permite ciertas cosas para que tú reconozcas el poder de su autoridad. Yo recuerdo... Yo recuerdo que es una anécdota muy bonita, que había un banco que se había quemado. Y estaba en llamas el banco, Lidia. Se estaba quemando. Y de repente vinieron bomberos expertos y no pudieron apagar el fuego. Y de repente había un departamento de bomberos que era latino. Y ya tú sabes, los carros no estaban, los camiones de bomberos no estaban tan excelentes, tan lindos, estaban viejos, feos. Pero ellos lo menospreciaban, ese departamento de bomberos, porque no tenían buenos equipos. Los bomberos eran medio gorditos. Tú sabes que en la película todos los bomberos dicen que son fuerte. Por eso es que todos los niños quieren ser bomberos, porque los bomberos parecen actores de Hollywood. Pero eso estaba medio gordito, medio de cuidado, de salud. Y nadie creía en ese departamento de bomberos. Y de repente ellos se dieron cuenta que el fuego nadie lo podía apagar en el banco. Y ellos dijeron, oye, esta es nuestra oportunidad para lucirnos. Si nosotros logramos apagar ese incendio en el banco, la gente nos va a respetar. Y ellos agarran el camión y se fueron para ahí, manejan. La gente dice, ¿quiénes son esos? ¿No? El departamento latino de bomberos. Y empezaron, y avanza. Pero no se detienen. Ellos tuvieron una estrategia. Ellos se dieron cuenta que era más fácil apagar el fuego por dentro que por fuera. Entonces ellos no se detuvieron y pasaron con el camión por el fuego. Y ahí empezaron a sacar las mangueras y los extintores y apagaron el fuego por dentro. La gente lo aplaudió. El dueño del banco dijo, wow, le voy a dar una recompensa de $10,000 a cada uno de ustedes. La prensa vino y le dijo a los bomberos, ¿y qué ustedes van a hacer con tanto dinero? Y ellos dijeron, bueno, lo primero que vamos a hacer es comprarle freno a la camioneta. Ahí ellos se dieron cuenta que no fue a propósito que ellos se metieron dentro del banco, que era porque la camioneta no tenía freno. Gloria a Dios. En pocas palabras, hay cosas que Dios permite que tú te metas en ese problema. Pero es para Él sacar algo grande de ahí. Yes. Alabado sea el nombre.